México vive un prematuro y acelerado envejecimiento, y con él todos los problemas que acarrea. Actualmente el 15% de nuestra población tiene 65 años o más, cuando en el 2010 representaba el 6%. México ha duplicado su población de 65 años o más en un cuarto de siglo, cuando Francia tardó 115 años. Sí, oyó usted bien. Sin lugar a dudas, este cambio en la estructura demográfica afectará a toda la población del país si los gobiernos no ponen en marcha políticas públicas adecuadas para poder atenderlos. ¿Por qué hay políticas públicas diseñadas para enfrentar este reto? ¿El sector salud público y privado estarán realmente preparados? ¿Las familias asumirán la responsabilidad que les corresponde? El fenómeno implica temas de presupuesto, seguros de desempleo, salud, enfermedades crónico-degenerativas, transporte, pensiones, etc. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir al doctor Luis Miguel Gutiérrez. Él es el director general del Instituto Nacional de Geriatría, que se dedica, pues precisamente, de manera coloquial, como se dice, doctor, a los viejitos, a las personas de la tercera edad, aquellos que pasan los 65 años y que empiezan con un montón de complicaciones, porque si bien efectivamente se ha avanzado en la medicina y vivimos más tiempo ahora, pues por supuesto las enfermedades también vienen de la mano, y enfermedades pues muy características de la tercera edad, entre ellas hipertensión, diabetes, Alzheimer. Bueno, la lista es bastante generosa. La verdad es que es un reto fenomenal, porque desgraciadamente hay muchas familias que cuando llega una persona ya a esa tercera edad, un familiar, pues se convierte prácticamente en un estorbo, al que hay que atender, al que hay que estar pendientes, al que a veces hay que cambiarle hasta de pañal, se convierten muchas veces en niños. Y bueno, y si padecen de enfermedades tipo Alzheimer, ya ni platicamos, ¿verdad? Es una situación difícil, doctor, porque está de por medio también, creo yo, la dignidad de la persona. Así es. De aquel padre o abuelo o madre o abuela que dio todo por la familia y que cuando los hijos o los nietos crecen, pues dicen, a ver quién la cuida. Y eso lo hemos visto en muchos casos. Sí, efectivamente, es interesante cómo lo plantea usted, Lolita, porque efectivamente refleja el sentir del común de la gente en la actualidad. Sin embargo, la realidad del envejecimiento se está transformando. De hecho, diría yo, ya se transformó. A ver, doctor, cuénteme. Solemos asociar la vejez con la enfermedad. Solemos asociar la vejez con la dependencia y la necesidad de cuidados. Pero ¿qué proporción de personas mayores en el México de hoy son totalmente dependientes después de los 60 años? Pocas, no, no muchas. Alrededor de 8%, Sí. de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, incluso menos, 5%. Entre 5 y 8%, vamos a decir, de personas mayores de 60 años que dependen enteramente de una tercera persona para poder sobrevivir. Ahora ampliemos un poco más el espectro. ¿Cuántos presentan ya alguna discapacidad que determina necesidad de auxilio, aunque no sea auxilio total? Una tercera parte, hasta una tercera parte. Pero esto va desde problemas de visión, Sí, claro. audición, movilidad, deterioro cognitivo como la enfermedad de Alzheimer u otros. Pero el 70% no. Una tercera parte quizás, o un poco menos. Pero el 70% no. ¿Y cuántos adolecen de alguna condición crónica de salud que compromete su bienestar en lo cotidiano? Ahí la proporción puede variar, pero tampoco supera el
el 30%, vamos a decir, que es la cifra más alta de prevalencia de diabetes en las personas alrededor de los 70 años de edad. La hipertensión es mucho más común, pero generalmente bien controlada, no representa un mayor problema. Y afecciones como la que mencionaba usted, tan temida, la enfermedad de Alzheimer, la vemos aproximadamente en el 7% de los mayores de 60 años, en el 15% de los mayores de 65, en el 30% de los mayores de 75, va creciendo. Claro. Está muy ligada con el paso del tiempo, pero tampoco llega a comprometer a la totalidad de las personas mayores. Y algo bien interesante es cómo esto es cambiante. El envejecimiento, solemos pensar también en el envejecimiento como algo fatal, necesario e imposible de evitar. Y olvidamos que en los últimos 100 años casi hemos duplicado nuestra esperanza de vida como especie. Por supuesto. Si eso no es modificar el proceso de envejecimiento, no sé qué es. Ahora bien, hay puntos que a mí me llaman mucho la atención, doctor, y de ahí mi preocupación. Desgraciadamente, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial de obesidad en adultos. Luego entonces tenemos una serie de problemas que vienen de la mano precisamente por la obesidad. La gente, por lo general, no digo que todos, por supuesto, no hace ejercicio y come cantidades industriales, por supuesto, de aceites, de grasas, de harinas, de todo aquello que nos hace mucho daño. O sea, nos olvidamos que hay que comer verdura, que hay que comer fruta y que no necesariamente tienen que ser de las caras, sino de las que están en temporada. Hay manera, pues, de poder cuidarse. Pero hay gente, doctor, que yo me he encontrado en la tercera edad, que cuando les hablo sobre diabetes, después de haber publicado mi libro como paciente sobre diabetes, invariablemente me dicen, bueno, pues de algo me he de morir, ¿no? O sea, esa actitud de valemadrismo, doctor, de indolencia y de ignorancia también, Mucho. es realmente muy desesperante porque tal parece que se convierten en sus peores enemigos, en lugar de decir, a ver, si yo no me cuido, puedo acabar amputado, puedo acabar con diálisis, puedo acabar ciego, la disfunción eréctil en el hombre, por supuesto, por un problema circulatorio. Es decir, todo lo que viene de la mano, como se termina la vida de un diabético mal cuidado, es brutal, doctor. Sí, efectivamente, tiene usted mucha razón. En realidad, lo que hemos de temer al avanzar en edad, más que el solo hecho de envejecer, es la enfermedad y las consecuencias, en particular de la enfermedad diagnosticada tardíamente o mal manejada. Y para el caso mexicano no cabe duda de que el reto principal es la obesidad y le va aparejada la diabetes. Y si algo amenaza nuestra trayectoria hacia un envejecimiento saludable es la obesidad. Por supuesto. Y escucha usted comentarios como, por ejemplo, no, pues yo tengo diabetes, con que deje de comer azúcar, ya con eso la hago. O sea, espanta la ignorancia, doctor, de verdad. Sí, sí. Y yo no he escuchado una campaña en serio y a fondo para que de entrada la gente entienda que primero no se llama diabetes, se llama diabetes. Punto número uno, ¿no? Desde el nombre. Y segundo, ¿qué es lo que provoca y cómo podemos cuidarnos, ¿no? Sí, realmente hay todo un esfuerzo de educación todavía por hacerse. Sí, claro. Y las tendencias que hemos observado en las encuestas nacionales de salud nos muestran, si somos optimistas, un enlentecimiento de la progresión del crecimiento del problema, pero aún no declina. Ha mejorado un poco el nivel de control, pero todavía deja mucho que desear. Hombre, doctor, a mí se han quejado cualquier cantidad de personas del auditorio que muchas veces en los hospitales de gobierno ya olvídese de glucómetros y de tiras reactivas. Muchas veces no les dan ni siquiera las agujas para poderse inyectar insulina y a veces de la insulina ya ni hablamos, ¿eh? Sí. O sea, es gravísimo el problema. Sí, el problema es muy grave y más cuando se combina con la inequidad
y con las dificultades de acceso a los servicios. Claro. Y probablemente esa es otra de las grandes barreras que enfrentamos en nuestro país, en donde una fracción muy, muy importante de la población no tiene el mismo acceso a los servicios de salud y a la información. Y son enfermedades muy caras, doctor. No necesariamente, bueno, efectivamente son muy caras cuando se descuidan. Claro. Que sería muy económico el manejo en las primeras etapas a través de Metformina. los 3 pilares. La metformina, por ejemplo, ¿no? Que además sabemos que es el único fármaco que en la actualidad se está utilizando, y esto es un tema curioso pero interesante. Es el primer fármaco admitido en un ensayo clínico para tratar el envejecimiento. ¿Qué tal? Qué cosa más maravillosa. Que no la diabetes, pero bueno, ese es otro asunto. O sea, vino como dicen, como efecto colateral. Sí, porque los ingleses se percataron en un estudio muy grande que la gente que los diabéticos tratados con metformina eran los que tenían una mejor esperanza de vida, pero la sorpresa es que en ese estudio tenían una esperanza de vida incluso mayor que los no diabéticos. ¿Qué tal? Y ahí empezó la búsqueda del por qué, y comenzó a observarse que quien toma metformina tiene menor probabilidad también de tener cáncer y algunas otras enfermedades degenerativas, y la apuesta en este estudio que recién arrancó el año pasado es que la metformina sea capaz de retrasar el momento en que aparecen las enfermedades crónicas en su conjunto, modificando los determinantes que son los mismos en el fondo de lo que llamamos envejecer. ¿Qué tal? Eso es verdaderamente una extraordinaria noticia, doctor. Y bueno, desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos tiene una mujer en la historia. Hablaremos de Edith Garrud, la británica artista en artes marciales, que popularizó el Jiu-Jitsu y que entrenó a una sigilosa unidad de mujeres guardaespaldas de las sufragistas. Eran conocidas como las Jiu-Jitsujistas, y su misión era proteger a la activista de derechos humanos Emmeline Pankhurst. Cuando esta y sus guerrilleras hacían demostraciones, deberían evitar el arresto de la Pankhurst y su grupo por una policía que siempre estaba dispuesta a mandar una que otra a la cárcel. Edith, quien se convirtió en la primera mujer británica experta en artes marciales, entrenaba a sus pupilas en una serie de locaciones secretas a través de Londres y les enseñó las diferentes formas de romper una caída peligrosa y cómo inmovilizar brazos y piernas en tal forma que produjesen inconsciencia, de acuerdo con la información publicada en The Evening Telegraph. También les enseñó cómo usar efectivamente los garrotes especiales que llevaban escondidos bajo sus faldas. De acuerdo con la historiadora Deborah Chatterfield, Edith Garrud fue una mujer pionera muy comprometida a su causa. Sus esfuerzos y dedicación lograron ayudar a que el movimiento sufragista femenino continuase creciendo. El Evening Telegraph relata que Edith se prestó en repetidas ocasiones a mostrar públicamente cómo podía acabar en pocos segundos con cualquier policía fortachón que tratase de inmovilizarla. El objetivo de Mujeres Guardaespaldas era hacer del Jiu-Jitsu un arma adicional en la lucha feminista por el voto. Las guardaespaldas combatían a todos aquellos hombres que se dedicaban a interrumpir las reuniones de las sufragistas y para que la policía no las arrestase injustificadamente. Edith Garrud murió en 1971 a la edad de 99 años. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Edith Garrud. ¿Qué esperanza tienen, doctor, aquellas personas mayores de la tercera edad? No hablo de los 60, de los 70s, 80s, ¿no? De poder encontrar el apoyo necesario por parte del Estado para realmente ser atendidos con dignidad,
con respeto, como se lo han ganado a lo largo de toda una vida? Yo creo que estamos en el límite de tiempo para comenzar a... Bueno, de hecho, hay ya esbozos, pero para desarrollar dos cosas básicamente. Uno, adaptar el sistema de salud como lo conocemos en la actualidad a las nuevas necesidades que tienen que ver con la enfermedad crónica y lo que llamamos la multimorbilidad, la coexistencia de numerosas condiciones crónicas. Y por otra parte, el desarrollo de algo que está todavía en pañales prácticamente en nuestro país, que es un sistema nacional de cuidados. Eso es. Pero ya se está perfilando, ya hay toda una iniciativa, hay ensayos ya de intervenciones en la Ciudad de México en particular, y creo que si seguimos a ese ritmo, estamos en un buen momento para poder avanzar exitosamente, porque todavía no estamos en una situación como la que viven los españoles. Y ahora es interesante ver, aquí tenemos un laboratorio bien interesante que es el ISSSTE. Sí. Porque actualmente ya el ISSSTE tiene la misma estructura demográfica que la población española. ¿Qué tal? Los burócratas ya estamos igualitos que los europeos en términos de estructura demográfica, y la problemática de salud que presenta esta población es la misma que el conjunto del país va a enfrentar en 25 o 30 años. Sí. Entonces tenemos un espacio privilegiado para desarrollar todo un modelo de intervención y probar su interés. Bueno, y sin lugar a dudas, José Reyes Baeza, pues es un apasionado del tema. Su padre, por ejemplo, en el caso de diabetes, su padre falleció precisamente como consecuencia de una diabetes mal cuidada. Así que él, de manera muy particular, por supuesto, le interesa muchísimo buscar la forma de poder darle a todos los derechohabientes el apoyo que se requiere, porque él sabe el precio y el costo que tiene algo así. Le agradezco tanto, doctor, que me haya acompañado esta noche. Con muchísimo gusto. Es un placer, verdaderamente. Muchísimas gracias, doctor. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.